Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos un día más a Serantes Web, este programa de fútbol vintage en el que nos adentramos en el día de hoy. Recibido el saludo de Tono Sánchez y de Carlos Serantes, y hoy nuestro protagonista fue, la verdad, que de lo mejor que pudimos disfrutar en el sagrado tapete verde. Palentino, formado en las categorías inferiores del Real Valladolid, se fue posteriormente y se fue haciendo un nombre en el difícil deporte del fútbol en Vallecas, de donde finalmente pasó al Fútbol Club Barcelona, donde ganó sus primeros títulos. Posteriormente llegó a la orilla del Manzanares, al viejo Calderón, el Atlético de Madrid. Vio a uno de los mejores centrocampistas de la década de los 80 que tuvimos la suerte de disfrutar en España. Destacaba por su técnica, por su capacidad de mando en el centro del campo y su llegada a portería. Exquisita precisión en esas jugadas a balón parado. Y tras dejar el fútbol, nuestro protagonista se desvinculó del mundo del deporte para trabajar como consultor en el área económica de empresas dedicadas al desarrollo de las técnicas de información. Había estudiado, a la par que jugaba al fútbol, la licenciatura de Ciencias Físicas en la Complutense de Madrid, y cuando era jugador en activo, se fue posteriormente especializando en cálculo automático, además que tiene un máster por la Politécnica en Madrid. Esta noche tenemos el placer de conversar en Fútbol Vintage aquí en Serantes Web con uno de los grandes de nuestro fútbol, Chus Landaburu. Chus, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Serantes Web. Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, Chus, ¿qué es de tu vida ahora? ¿A qué dedicas el tiempo libre? Cuéntanos. Ahora tengo mucho tiempo libre ya, porque bueno, cuando me retiré me quedé en Madrid trabajando y ya en el 2007 me vine a Valladolid, estuve trabajando Ajá. ahora, lo que dicen ahora online, pues yo trabajaba también ya en aquellos tiempos online y estuve 3 o 4 años hasta que ya me retiré de la vida laboral y empecé desde hace unos años colaboro con una fundación, con Recíncola, que se dedica a trabajar con inmigrantes, a Ajá. echarles una mano. Uh-huh. Chus, tu día a día relacionado con esta faceta, con la labor de inmigrantes que me comentabas. Sí, bueno, soy presidente de la fundación. Llevo 3 o 4 años como presidente. Antes fui voluntario, entonces pues eso, dedicaba algún ratillo a hacer cosas que se me dan bien, como pues eso, trabajar con las bases de datos, hacer bases de datos para la gestión de socios, de voluntarios, cosas de esas Ajá. que nos vienen bien, ¿no? Oye, Chus, ¿cómo en ese momento, finales de los 70, con esa carrera de futbolista, en esa España que no es la España, lógicamente, después de todas las técnicas de información que tenemos en el día de hoy, ese acceso a las bases de datos, ¿cómo era tu carrera? ¿Cómo era el hecho de estudiar entrenando, siendo futbolista profesional? Y con las dificultades que tenía en ese momento la España de la época, ¿no? Sí, era un poco complicado porque, Ajá. eh, bueno, pues tenía que aprovechar todos los ratos que podía para estudiar, ¿no? Me llevaba los libros a las concentraciones, por ejemplo. Cuando íbamos de viaje, pues también. Además es que, claro, cuando empecé en el Valladolid, pues viajábamos en autobús y viajábamos en autobús por las carreteras de los años 70, que no tienen nada que Claro, ver con las nada que ver. carreteras de ahora. Entonces, los viajes eran de día y medio, podíamos ir. Valladolid-Huelva, pues eso, eran unas cuantas horas, o Valladolid-Tarragona. Entonces, no quedaba más remedio que aprovechar todos los ratos que se podía, ¿no? Entonces, eso pues era, claro, a costa de perder los ratos que como estudiante pues
iban al cine o quedaban para salir mis compañeros de curso, pues yo tenía que quedarme en casa estudiando. Y lo mismo me pasaba con los futbolistas, cuando quedaban para tomar una Coca-Cola después del entrenamiento, pues yo me iba para casa porque tenía que aprovechar el tiempo, ¿no? Entonces, robando minutos, horas, etcétera, pues pude hacer la carrera. ¿Cuántos libros leíste en esos autobuses? Bueno, los autobuses poco, porque era muy complicado con no marearte, que digo que eran los autobuses de aquellos tiempos. Claro. Que todavía he viajado con algún autobús que tenía el motor dentro de la cabina, o sea que eran antiguos, ¿no? Pero sí, desde luego en las concentraciones, muchos. Oye, Chus, cuando escuchas al futbolista actual decir el tema del descanso entre partido y partido, y luego los desplazamientos que se producen con las comodidades que hay a día de hoy, ¿no? Que si el avión, los trenes de alta velocidad. En vuestra época, lo comentabas, los autobuses, las carreteras, que eran totalmente distintas a las actuales. ¿Qué piensas? Bueno, pues eso, cada uno le ha tocado vivir una época, ¿no? Y suerte tienen ellos de poder viajar ahora en las condiciones en que viajan. En mi época, de todas formas, pues pasaría lo mismo, ¿no? Yo, pues cuando yo empezaba a jugar en el Valladolid en concreto, no todo el mundo tenía botas Adidas de 6 tacos, era un poco más complicado conseguir. Y yo, vamos, de hecho, yo hasta que no fui profesional en el Valladolid, fui incapaz de jugar con unas botas de mi número, porque yo gastaba un número pequeño, las botas que había normalmente en las tiendas pues eran de un número más grande, entonces era difícil conseguir botas de tu número, ¿no? Eran otros tiempos. Sí. Oye, Chus, tú eres de un pueblo de Palencia, un pueblo pequeñito de Palencia, y vas a Valladolid, a un colegio, el San José. Sí. Y es allí donde empiezas a, digamos, profesionalizarte, ¿no? Un poquito hasta que empiezas en el Valladolid, ¿no? Sí, yo soy de Guardo, entonces en el año 64 es cuando yo me fui interno al colegio. No había posibilidad de estudiar en Guardo. A los 14 años la gente dejaba de la escuela, que era lo que había, no había ni instituto y esas cosas, era otro nivel, y empezaba a trabajar, aprendiz, de guaje en la mina o de aprendiz en un taller, etcétera, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte de poder estudiar en interno y para mí fue una suerte el encontrar un colegio que tenía muchos patios grandes con porterías, que eso era una maravilla. En el pueblo jugábamos poniendo los libros, las carteras, piedras para hacer las porterías. Y a mí que no me gustaba, claro, y a mí que lo que me gustaba era jugar, no discutir, lo pasaba fatal, porque el momento en que un balón pasaba por cerca de la piedra ya estábamos discutiendo si era gol, no era gol, si llegaba al portero, no llegaba, era alta, etc. Sí. El llegar al colegio y ver las porterías, la de tiempo que voy a ganar para poder jugar al fútbol, claro, y la de discusiones que nos vamos a ahorrar. Entonces ahí empecé a jugar, estando interno además, en aquella época no se salía del colegio, o sea, no se salía nada. Ya los mayores de 14, 15 años pues tenían un día o dos a la semana que podían salir 1 hora, 2 horas, pero los pequeños no. Entonces lo que podías hacer era jugar al fútbol o jugar al fútbol. Algunos jugaban al baloncesto, pero la mayoría al fútbol. Entonces, pues yo fui jugando en los equipos
de alevines, infantiles, hasta el juvenil, y ya de ahí pasé al Valladolid. No, de hecho, estando en COU, en el último curso que estuve en el colegio, pues a mediados de curso, bueno, en enero por ahí, empecé a ir a entrenar con el Valladolid los jueves, que era cuando típicamente se jugaba el partidillo de entrenamiento, titulares contra reservas para ver la alineación del domingo, esas cosas, ¿no? Entonces, yo empecé a ir allí a completar el número de reservas que normalmente andaban escasos para llegar a ser 11 contra 1. ¿Qué recuerdas de aquella época, Chus? ¿Qué recuerdas de ese periodo en el Valladolid? Bueno, pues era una época, hombre, muy... Para mí era toda una experiencia, ¿no? Estar jugando el domingo, digamos, con mis compañeros en el colegio, el campeonato de Valladolid, juvenil, etcétera, y los jueves, pues ir a entrenar con los que eran mis ídolos en aquel momento: Astrain, Lizarralde, Álvarez, Local, toda esta gente, ¿no? Me hacía mucha ilusión, ¿no? Claro. Oye, cuando ya eres jugador del Valladolid, empieza a sonar Landaburu para fichar por un equipo de superior categoría. ¿Cómo llevas todo eso? Bueno, en aquellos momentos hay dos cosas muy distintas de ahora, ¿no? Una era el derecho de retención. Sí. El derecho de retención suponía que tú firmabas un contrato como profesional por 2 temporadas o 3, pero cuando acababan esas 2 o 3 temporadas, el club tenía la facultad de renovarte, digamos, unilateralmente. Subían la ficha el 10% y ya estaba, no te podías marchar de ninguna manera. No había dinero suficiente para comprar tu carta de libertad, ¿no? Suponiendo que algún club te quisiera fichar. Eso por un lado. Y por otro lado, pues claro, el club tenía siempre la última palabra. Entonces los jugadores estábamos muy... uno de los tópicos que se manejaban en aquellos momentos era el que el jugador es el último que se entera, ¿no? Y era verdad. Cuando los clubes empezaban a negociar y demás, primero llegaban ellos a un acuerdo y el último en enterarse de la posibilidad del traspaso era el jugador. Entonces, pues sí, sobre todo a partir del tercer año, así que empecé a destacar, a ser conocido, pues los rumores eran constantes, eran continuos y creaban cierta desazón, ¿no? Pero bueno, sí. Bueno, y formaba parte, digamos, del salario, ya está. Estaba ahí y empiezas a marcar tus primeros goles en segunda división con el Valladolid. Sí. Veíamos sobreimpresionado, ahí lo tenemos, en noviembre del 74, un gol desde medio del campo al Tenerife. ¿Cómo recuerdas aquel gol? Porque fue sonado, ¿no?, en aquel momento. Sí, claro. Pues fue un gol importante además, ¿no? Porque íbamos ganando 1-0, el Tenerife marcó un gol de falta cuando faltaban 9 minutos, 10 minutos para acabar el partido, y entonces cuando estábamos ya preparados para sacar de centro, vi que el portero estaba adelantado abrazándose con el defensa al borde del área. Entonces le dije a Lizarralde: saca, y tocó el balón y desde ahí mismo chuté y pasó por encima del portero, el defensa, y entró. Fue, claro, una alegría inmensa, porque ya dábamos por empatado el partido, faltando 10 minutos. Sí. Oye, Chus, llega tu fichaje por el Rayo, frustrado previamente antes ese fichaje por el Sevilla, porque cuéntanos, se habla de unos problemas de tema de
de unas arritmias, ¿no? Sí. Y el Sevilla no te ficha y finalmente lo hace el Rayo. ¿Cómo vives todo aquel proceso? Bueno, fue bastante doloroso, digamos. Claro. A mí un par de años antes de esta historia del Sevilla, en un reconocimiento de principio de temporada, tal, pues detectaron una arritmia. Me hicieron pruebas aquí en Valladolid, un cardiólogo, me vieron bien, claro. Yo era el primer interesado en saber si tenía algún problema o no tenía ningún problema. Y bueno, no le dieron ninguna importancia. Era una arritmia en reposo. Cuando empezaba a calentar, digamos, y llegaba ya a 120, 130 pulsaciones, la arritmia desaparecía y no tenía ninguna complicación, no tenía ningún problema, ¿no? Entonces, cuando fiché por el Sevilla, que llegué a tener un contrato firmado con ellos pendiente del reconocimiento médico, pues les dijimos que tenía esta arritmia, pero que no era ningún problema. Por querer estar más seguros, me propusieron que hiciera un cateterismo. Yo entonces no tenía ni idea de lo que era un cateterismo y alegremente dije que sí, que no tenía ningún problema. Ahora me lo habría pensado 2 veces antes de hacerlo. Pero bueno, inconsciente lo hice. Y el cardiólogo que me hizo el cateterismo ahí en Madrid confirmó que no tenía ningún problema con esto, no era ningún riesgo para jugar al fútbol ni para tener cualquier tipo de actividad, ¿no? Pero a pesar de ello, el Sevilla se echó atrás. Yo estoy convencido de que se arrepintieron del fichaje en el camino, en el tiempo que transcurrió entre una cosa y otra, y prefirieron fichar a otro jugador, ¿no? Y entonces surgió Héctor. El Rayo acababa de subir a Primera División. Héctor Núñez, que era el entrenador entonces del Rayo Vallecano, había estado 2 años antes en Valladolid y me conocía bien. Y entonces, pues nada, fiché por el Rayo. Por el Rayo. Y el primer gol que marcas con la camiseta del Rayo es contra el Sevilla. Las curiosidades y... De falta, sí. De falta tenías un guante en esa pierna. Bueno, entrené bastante, sí. Entrené bastante. Bueno, hubo un entrenador en Valladolid, un alemán, Rudi Guttendorf, que vino por aquí en Valladolid. Y cuando me vio tirar, la primera vez que me vio tirar una falta, me acuerdo en Baracaldo, que metí gol, pero me lo anularon por fuera de juego posicional. Que no por el VAR. Que no por el VAR, ¿no? Entonces no lo hacíamos más fácil. Entonces me dijo, tú vas a venir todos los días antes, o si no te quedas después de entrenar, cuando acabemos, y tiras faltas, y te entrenas a tirar faltas. Antes no podía ir porque tenía clase y ya sabía él que tenía clase y que estaba ocupado. Pero después de los entrenamientos me quedaba un rato tirando faltas y practicando. Si es que realmente no hay mejor entrenamiento que la constancia. Claro. Sí. Chus, en Vallecas estás 2 temporadas muy buenas y llega el fichaje del Barça. Además, en la penúltima jornada de esa temporada previa a tu fichaje por el Barça, hay un Rayo Fútbol Club Barcelona y os estáis jugando el descenso. Sí. Y ahí empiezan a generarse todo tipo de suspicacias, ¿no? En el momento. Sí. Fue una situación un tanto peculiar, vamos a decir. Sí. Además, en ese partido fallé un penalti para poner las cosas más crudas, faltando 5 o 10 minutos para acabar el partido, y empatamos a 1. Teníamos que ganar en Las Palmas y que no ganara el Celta al Atlético de Madrid, que
afortunadamente se dio así, ¿no? Sí, sí. Bueno, llega tu fichaje por el Fútbol Club Barcelona y además luego lo que se produce es ese fichaje por el equipo que era campeón de la Recopa de Europa. Sí. Un equipo campeón de la Recopa de Europa en Basilea. ¿Recuerdas el autor de alguno de los goles de Basilea, del Barça? Hombre, recuerdo uno de Carrasco, me parece, otro de Charly Resac. Esos dos probablemente Krankel marcaría alguno, pero yo creo que Carrasco y Resac sí que marcaron. El primer gol de aquel partido lo marcó un buen amigo tuyo, Tente Sánchez, al cual saludamos. Tente, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Chus? Hola, Tente. ¿Me oís? ¿Cómo te va? Sí, sí, perfecto, perfecto. Te has olvidado de mí, Chus. Sí, no me acordaba del primero. De mí. Marqué el primero. Bueno, de ti no, del gol. Tente, ¿quién es y qué representa para nuestro fútbol Chus Landauro? Bueno, la verdad es que no fue una sorpresa que fichara con nosotros. Yo creo que estaba haciendo, desde que debutó con el Valladolid con 17 años en segunda, estaba haciendo una mejora progresiva y a muy buen nivel, un jugador que técnicamente muy bien dotado. Dentro del físico que en aquel momento podíamos tener algunos, también estaba bien dotado, o sea, es decir, que no era el típico que solamente jugaba fútbol, o sea, es decir, solamente toque y no quería saber nada más. No era el caso, a veces también se cabreaba. Y muy completo, porque, a ver, un jugador que ha jugado en esa posición y que ha sido goleador, porque realmente ha hecho bastantes goles. No sé si este otro día, cuando me comentaste, estuve mirando 50 y pico de goles en los años en primera división. Quiero decir que es un jugador muy, muy, muy completo, muy completo. Oye, con vuestro permiso voy a dar entrada en el programa a un buen amigo del canal. Aquí sabéis que tenemos un guiño al coleccionismo de camisetas de los diferentes equipos de fútbol y uno de los mejores coleccionistas de camisetas de España y del Barça es el buen amigo Carles Mir. Carles, ¿qué tal? Buenas noches, buena nit. Hola, buenas nit. Buenas noches a todos. Hola. Bueno, pues ahí tienes a Chus Landauro y a Tente Sánchez, Carles. Tente, ¿estás en móvil? Sí, es que lo estoy intentando ponerlo en la posición que y no me permite, no sé por qué. Es que bueno, estoy en móvil. No te preocupes. Carles. En casa no tengo ordenador, lo tengo en el despacho, aquí no, en casa no tengo. Bueno, no te preocupes. Yo tampoco tengo. Carles, ahí tienes a Chus Landauro y a Tente Sánchez. ¿Qué significa para el culé hablar de Landauro, hablar de Tente Sánchez? Bueno, son dos jugadores legendarios de la década de los 80. Y bueno, para gente de nuestra quinta, pues representan los ídolos de la infancia, realmente. Bueno, aquí tenemos un mensaje de Josep Artigalás, Tente, que te da recuerdos, te da las gracias por hacer el programa con él en ese momento que hicimos, ese programa. Y, Carles, a mí me gustaría que les enseñaras algunas camisetas a Chus y a Tente de esos años en los cuales fueron protagonistas de ese Barça que fue doble campeón de la Recopa posteriormente en el 83, campeón de Copa. ¿Qué camisetas nos puedes enseñar, Carles? Bueno, en esa época las más míticas para los coleccionistas son las Meiba. Todo el mundo quiere tener las Meiba y bueno, casi todas eran de
esta marca. Si os parece, vamos a empezar por la primera, que no es Meiva, pero supongo que les hará mucha ilusión tanto a Tente como a Chus, porque es esta, que es precisamente la camiseta de la final de la Recopa del 79, la que se ganó contra los alemanes del Fortuna Düsseldorf. Esta, ya Chus todavía no estaba en el club, pero con esta fue con la que se presentó. El día de la presentación de Chus se presentó con esta camiseta de algodón, y el escudo era el escudo que posteriormente pondrían a las camisetas de Meiva. No era una Meiva, pero era una Monjal. La última de algodón del club. Chus, no sé cómo recuerdas aquella camiseta de tu presentación. Bueno, lo recuerdo porque ya de la presentación no me acuerdo, pero las fotos que voy viendo de aquella época, efectivamente sí que era, la camiseta era de algodón, fue de las últimas ya que usamos de algodón. Sí. Tente, vaya recuerdos también esa camiseta de la final. Chus, contigo vino la modernidad. ¿Te has dado cuenta? ¿Sí? Que cambiamos ya? En serio, empezamos a cambiar de camisetas y de tejido, la verdad. Sí, porque Chus no creo que llegase a jugar ningún partido con el Barça con camiseta de algodón. No, creo que porque no. En la 79-80 ya entra Meiva, y la primera camiseta Meiva que se utiliza es esta. Qué maravilla. Que ya es poliéster, más ligerita y con cuello de pico. Y si veis el escudo, es el mismo que el anterior, pero la tela es totalmente diferente. Es una maravilla, ¿eh? Tente, Chus. ¿Qué recuerdos os traen ver camisetas de Sí, como las de ahora. Igual. A ver, nos hace más jóvenes, pero en realidad todo esto ha cambiado, afortunadamente ha cambiado muchísimo en cuanto antes un equipo profesional, y te estoy hablando de un equipo como el nuestro. Yo recuerdo haber entrenado con camisetas no oficiales y cada uno se traía más o menos una camiseta. O sea, eso es lo que te estoy diciendo. Hubo una queja durante un año, y aquí hay una empresa, una marca que nos regalaba ropa para poder entrenar, y entrenábamos con esa ropa. Y cada uno se la traía de su casa. No te estoy diciendo ninguna broma, ¿eh? O sea, lo que te estoy diciendo es verdad. Y estamos hablando del Barça. Yo creo que, como he dicho antes, afortunadamente todo ha cambiado. En algunas cosas quizá no tanto, tendría que haber cambiado, pero bueno, pero sí. Hoy es otra historia totalmente. Sí. Por aquí un amigo que está siguiendo el programa dice: vosotros no teníais a Rosalía. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Bueno, no. Bueno, teníamos a la Lola Flores, pero a Rosalía no. Bueno, Carles, enséñanos alguna camiseta que tengas más de esos años del Barça. Digo lo de Lola Flores porque en su época estuve... ¿En su época qué? Quiero decir que en su época fue pareja o estuvo con Biosca, que era un jugador del Barça. Por eso he hecho referencia a la Lola Flores, claro. No lo he hecho por otra cosa. Flores, sí. Carles. A ver, luego también hay esta variante, que es muy parecida a la otra,
pero si os fijáis, es de cuello redondo entrelazado, que esto ya era más para partidos de invierno, y no creo que se jugasen muchos partidos con esta. Era temporada 80-81. Pero bueno, Meiba lo que hacía tampoco... no había una camiseta para una sola temporada, sino que iba alternando modelos. Tampoco era una cosa que fuera siempre una camiseta a una sola temporada. ¿Qué más camisetas tienes, Carles? Vale. Seguimos. Luego también hay esta, que esta es la del primer título que ganó Chus en el Barça, Vale. la de la final de Copa del 81, que ya es Meiba, pero todavía no tiene la tira ni tiene el logo de la marca, pero con este modelo es con el que se ganó la Copa, curiosamente al Sporting de Gijón. El pobre Kini, en paz descanse, pues después de jugar 12 años con el Sporting, al año siguiente ficha por el Barça y gana la Copa contra su ex equipo. Contra su Sporting de siempre. Sí. Bueno, Chus, sí, en el Vicente Calderón fue ese partido. Chus, viendo esta camiseta, tu primer título, ¿qué recuerdos te traen? Además en el Calderón. Sí. Bueno, pues, hombre, como dices, es el primer título, es la aspiración de cualquier futbolista, ¿no? Conseguir alguno. Y se llegó estando ya en el Barça, fue una gran alegría, ¿no? Sí. Carles, ¿tienes alguna camiseta más que mostrarnos? Sí, bueno, os mostraré pues la del segundo título, la de la Recopa del 82, que es la típica Meiba, ya diseño clásico de Meiba, la que llevaron más años, pero esta tiene una particularidad, que las mangas son totalmente azules. Ajá. Las Meiba, la Meiba típica de siempre, tenía la parte inferior de la manga de color grana, y Meiba hizo esta versión con las mangas totalmente azules, y con este modelo o variante, vaya, se jugó la final de la Recopa de Europa en el Camp Nou contra los belgas del Standard de Lieja. ¿Qué recordáis de aquella noche, Chus, Tente? Bueno, yo vi el partido desde la grada, que no fui, fui concentrado, pero luego no me cambié. Y recuerdo, fue un partido triste, porque aquel título está totalmente desvalorizado, digamos, porque la gente estaba muy disgustada porque habíamos perdido la liga después de llevar 6-8 puntos de ventaja, se nos escapó la liga. Y entonces la Recopa fue muy mal consuelo. Si hubiéramos ganado la liga y la Recopa hubiera sido un gran año, pero haber dejado escapar la liga, ganar la Recopa no se celebró como se celebró, por supuesto, la primera de Basilea, ni mucho menos. Sí. Tente, lo que es el fútbol, ¿verdad? Sí, lo que pasa que, bueno, la referencia que ha hecho Chus también tiene razón en cuanto al significado de que es el mismo trofeo, se hace aquí en nuestro estadio, pero como ha dicho Chus, nosotros teníamos prácticamente, a falta de muy pocos partidos, 6 puntos de diferencia, me parece, y nos remontaron, o sea, no pudimos terminar siendo campeones, cosa que prácticamente lo teníamos al alcance de
porque era relativamente fácil. Y luego, bueno, menos mal que aún pudimos ganar la Recopa, sufriendo bastante, porque las eliminatorias anteriores, sobre todo la del Ander, fue complicada, pero la verdad es que se terminó ganando un título. Que en aquella época la Recopa pues tenía su importancia, evidentemente. Claro, la Champions, la Copa de Europa era solo el campeón de Liga y la Recopa solo el campeón de Copa. Con lo cual era dos competiciones de un altísimo nivel. Carles, para ir acabando, no sé si tienes alguna camiseta más y yo sé que también quieres hacerles un ofrecimiento, un detalle a nuestros protagonistas. Sí, bueno, acabaré con una visitante que no sé si Chus llegó a llevar, porque se utilizó muy poco, pero para los años en los que jugó, pues en teoría tendría que ser esta. Gente sí jugó con esta, segurísimo, evidentemente, pero... A mí no me suena esa... No me suena. No. Yo creo que porque, Carles, ¿esta camiseta es de qué temporada? Esta camiseta se empezó a llevar en el 80-81. Ajá. Del 81 al 84 se dejó de llevar a raíz de un partido de UEFA contra un equipo francés, contra el Metz. El Metz. Que acabó como una eliminación... El 2-4, ¿no? De Barcelona. Sí, bastante triste, y se consideró ya gafe y ya se dejó de hacer, y luego ya entró este mismo modelo, pero el azul. Ajá. Sí. Bueno, Carles, para terminar, querías hacerle un ofrecimiento a nuestros protagonistas, ¿no? Porque tú hace escasas fechas le has hecho un regalo al culé, ¿no? Al aficionado culé. Un regalo, bueno, mi pasión son coleccionar camisetas, y en diciembre pues pude hacer realidad mi sueño y saqué un libro explicando brevemente la historia del Barça con las camisetas de mi colección. Las camisetas solo azulgranas, blaugranas, de momento. Vale, ya lo tienes aquí. Vale. Bueno, y ese libro, Carles, ¿qué es lo que quieres hacer con nuestros protagonistas? Bueno, pues me gustaría hacerles llegar un ejemplar tanto a Chus como a Tente y a ver si les gusta. Bueno. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo me encargo, bueno, Carles, si te parece, muchas gracias, Carlos. De verdad. Y ese libro lo tendrán tanto Chus como Tente, un libro que es una auténtica maravilla para el aficionado culé, además con una calidad de las imágenes realmente... Carlas, me gustaría que me lo... Que fuera dedicado, ¿no, Tente? Una nota, ¿eh? Vale. Tranquilo, sí, ya. Muy bien, ya lo haré. Para Chus también. Sí, Carles, muchísimas gracias por estar con nosotros, por enseñarnos esa parte de tu tesoro. Y bueno, te mando un abrazo muy, muy grande. Un placer participar en el programa. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tenemos a Carles Mir, Chao. Chus, Tente, que yo creo que evoca, ¿no?, el ver esas camisetas, y es una cantidad de recuerdos importantes, ¿no? Chus. ¿Me hablas a mí? Sí, no, que creo que es un hobby muy, muy interesante y muy... Es que no te oía yo. Y apasionante, ¿no? El seguir la historia de un club a través de las camisetas me parece que es muy, muy interesante, ¿no? Uh-huh. Estas son las camisetas de algodón, efectivamente, de la presentación de aquella época, ¿no? Sí. Mira, curiosamente, con esta historia de las camisetas,
tengo una anécdota un tanto curiosa. Por medio de una red social, Ajá. se puso en contacto conmigo, me localizó, un seguidor, un hincha del Celtic, de Glasgow, que tiene una colección de este estilo inmensa de camisetas del Celtic, y quería conseguir una camiseta del Celtic. Nosotros jugamos una eliminatoria de la Recopa con el Atlético de Madrid, sí, contra el Celtic de Glasgow, y el Celtic jugó a puerta cerrada porque les habían sancionado por incidencias en el estadio. Entonces jugaron a puerta cerrada y él no tenía una camiseta de ese partido, de ese Celtic. Ajá. Quería ver si yo tenía una y se la regalaba, pero ya le dije que, vamos, ya busqué, pero como en aquellos tiempos lo de las camisetas era un tanto caro para los jugadores y los equipos, no siempre cambiábamos la camiseta. Había veces que preferíamos quedárnosla para dársela a algún amigo o alguna cosa de esas. Claro. Y fue lo que pasó en aquella ocasión, ¿no? Yo no tenía camiseta del Celtic. Porque tú, Chus, ¿te ha gustado guardar camisetas para ti? No sé, de estos partidos especiales, la final de la Copa, sí, la Copa con el Atlético de Madrid, las recopas, el partido de final contra la Real Sociedad, ¿no? esa que perdéis en el 87. Sí. No sé si tienes camisetas de algunos de esos partidos tan significativos. Sí. Yo, puede que no las tenga yo ahora en mi propiedad, que las haya regalado, pero sí que me gustaba o quedarme con la camiseta o quedarme con el recuerdo del equipo contrario. O cambiarla. Sí. Era más frecuente lo de cambiarla, sí. Claro. Sí. Bueno, llegados a este punto, si me vais a permitir, antes, Tente, de despedirte, me gustaría que os pudierais saludar aquí en Serantes Web con un buen amigo que tenéis en común los dos. Llegó a ser internacional, compañero de Chus desde el 82 al 86 en el Atlético de Madrid, coincidió contigo, Tente, profesionalmente. Juan Carlos Pedraza, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Chus, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Joder. Bien, aquí. Oye, ¿qué mayores estáis, coño? Sí, no, es por la tele, es la cámara. Mira, me voy a quitar las gafas aunque no vea nada, así soy diferente. Hostia, te has quitado 5 años, Estamos todos con gafas, ¿Qué mayores somos ya, eh? ¿Qué mayores somos? No, mayores no, expertos, sí, hombre, expertos. Nos vamos haciendo mayores. Bueno, que es un placer para mí el estar aquí. Igualmente. Saludar a Tente, que siempre hemos tenido muy buena relación, y lógicamente con Chus también. Sí. Así que... Juan Carlos, ¿qué significa para el fútbol español Chus Landaburu? Joder, Chus, ha sido un fenómeno. No hay, ahora mismo yo no creo que haya futbolistas del nivel de Chus en el centro del campo, porque es que era un máquina. Chus era de los que decía, correr de cobardes, bueno, a veces, ¿no? Porque Chus era un tío muy inteligente, es un tío muy inteligente, y entonces cuando a lo mejor le llegaba un balón en largo, él decía, ¿para qué voy a correr si no lo voy a coger? Pues me voy para atrás y mejor, ¿sabes? O sea, y a lo mejor yo llegaba y me iba por el balón, y sabía que iba a salir, ¿no? El balón también, pero digo, coño, esto le gusta a la gente, ¿no? Pero Chus era muy cerebral, era una persona con muchísima calidad y bueno, o sea, Chus era cuando todavía no le había llegado el balón, ya sabía dónde lo iba a enviar. No sé si me equivoco, Chus. No te equivocas, no te equivocas. Eso intentaba, sí. No, intentaba, no, ya te digo yo que era, o sea, yo me acuerdo un partido contra el Valencia en el Calderón, que fue sacar de banda. Chus me vio que estaba en la línea
era contra el Valencia y estábamos en medio campo y prácticamente 4 o 5 metros para atrás del campo donde estaba el campo del Atleti, pues le sacaron de banda y según le llegó el balón, no paró ni nada, me la pegó larga y claro, yo tengo que reconocer que era muy rápido, ¿no? No ¿sabes? Y sabía que iba a llegar antes que el defensa y bueno, me salió un buen centro y marcamos un buen gol. O sea, en 2 toques marcar un gol. Es difícil, ¿eh? Bueno, 3 toques, perdón. Y de un saque de banda. Sí, en un saque de banda, ¿eh? O sea, no sé si se acuerda, Chus. No, de esta jugada no me... De esta no. ¿Ves? Estaba acostumbrado a eso, que no se acuerda, ¿eh? Oye, Chus era diferente en el campo y fuera del campo también lo era. Chus era un personaje. ¿Puedo decir? Porque... Ahora diré mi punto de vista fuera del campo. Chus era un personaje. Tenía una faceta. Él era un tío con muchísima personalidad. Y en el campo evidentemente también. Tenía su mala leche de vez en cuando, ¿no? Porque yo le vi coger una vez un balón en un entrenamiento, pegar un grito y pegar un pelotazo al balón para no pegarle a uno que le había dado una patada. ¿De eso sí te acuerdas, Chus? Sí. Bueno, y luego era una persona que hablaba lo justo y lo preciso. O sea, yo, por ejemplo, hablo bastante más que Chus, ¿no? Pero pero cuando hablaba lo bordaba. Si os puedo contar una pequeña anécdota, no sé si te acordarás, Chus, que salíamos para un entrenamiento allí en el Calderón, no sé si venía Julio Prieto, venía Nego Cabrera, Marina, no sé si era Arteche, Chus y yo salíamos para allá y de repente sale Luis Aragonés de su vestuario y nosotros íbamos ya para el campo y dice, un momento. Nos paramos y dice, a ver, ¿por qué me llaman ustedes Claudio? Y le dijo Chus que no era Claudio, ¿sabes? Era el ¿cómo se llamaba el mono este de las películas? ¿Te acuerdas, Chus? No me acuerdo cómo se llamaba el mono, sí, pero... ¿Sabes? Es que no me acuerdo yo de la película esta, porque le llamábamos así al mister, ¿no? Le teníamos Aurelio, ¿no? Aurelio. El planeta de los simios, era Aurelio. Y entonces un día me cabreé yo porque me había quitado no sé qué, digo, el Aurelio me cago en la leche, no sé qué, tal y cual. Bueno, pues le llamamos a Aurelio y él había oído campanas y dice, ¿por qué me llaman ustedes Claudio? Era la serie aquella de Yo Claudio, ¿no? Yo Claudio, y le dice Chus, no, mister, no es Claudio, es Aurelio. ¿Sabes? O sea, que cada vez que hablaba ponía el punto sobre la I. Sí. Era un tío muy comedido y además un buenísimo compañero y buena gente. Sí. Tente, ¿qué ibas a decir tú? No, a ver, yo lo que quería decir que él, o sea, él lo ha hecho un comentario al principio sobre él. Él evidentemente era un jugador de fútbol, pero su mente y su cabeza era más allá de después del fútbol. O sea, es decir, que era de los pocos, por no decir el único, que estaba profesionalmente jugando a fútbol y se estaba preparando ya para la posibilidad, o sea, es decir, que a nivel cultural y a nivel de sacrificio, pues porque eso también es un sacrificio, hay que reconocerlo, y él lo tenía clarísimo. O sea, quiero decir que era un punto más que el resto en cuanto a la diferencia esa de lo normal. Una cosa es en el campo y que eso también estoy de acuerdo con Juan Carlos, que era, o sea, es decir, hablaba lo justo pero bien. Pero él, en el fondo, yo el recuerdo que tengo, o sea, es decir, es que era cuando él estaba bien y cuando él estaba cómodo y cuando, o sea, es decir, era parlanchín, él hablaba, porque él hablaba. Lo que pasa que, bueno, depende de dónde estaba y en el círculo que estaba, pues era más inteligente y decía lo justo.
que a veces nosotros nos pasamos un poco, esa es la realidad. Pero Oye, no. Tente, Juan Carlos, no sé si, y Chus, perdóname, por la expresión, ¿lo veíais como un bicho raro, eso de que Chus estudiara? No, yo no. va. Muchas veces hemos ido, yo he ido a la habitación suya, digo, coño, Chus, vamos a dar un paseo, ¿no? Y vamos a dar un paseo tal y cual. Y le veía leyendo 2 libros. Digo, joder, qué fenómeno es. Leía 2 libros a la vez. O sea, ha sido un cerebrito en el campo y fuera del campo. O sea, por mucho que diga, y es verdad que cada vez que abría la boca, abría para decir lo justo y necesario. Sí. Yo no, Bueno, o sea, sí. alguno le podía decir, también cuando entrábamos en cachondeo y en eso, pues evidentemente era la expresión fácil, la expresión fácil. Pero en el fondo hay que reconocer, ya lo he dicho antes, que eso tiene mucho mérito y dice Muchísimo. mucho de él. Sí, dice mucho indudablemente, indudablemente. Tente, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí. Ha sido un placer, realmente ha sido un placer. Cuando me dijiste quién era, pues evidentemente no podía decir que no, porque, bueno, creo que en el poco tiempo que coincidimos en el Barça, la verdad es que es un tipo de persona que te deja huella, que deja recuerdo y en mi caso fue un placer estar con él durante este tiempo. Sí. Chus, no sé si quieres decirle algo para despedirte. No, que nos vamos a poner a llorar. Déjalo. Un abrazo. Bueno. Sí. Un abrazo, Ariel. Un abrazo. Juan Carlos, Venga. un abrazo. Adiós, Tente. Nos vemos en breve. Hasta luego, guapo. Venga, cuídate. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, pues Juan Carlos, Chus, si me lo permitís, vamos a dar las buenas noches también a un amigo que, al igual que Carles Mir, en este caso coleccionista de camisetas del Atlético de Madrid, y que nos va a enseñar el bueno de Alberto Huertas. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ahí tienes a Chus y a Juan Carlos, que para ti, Alberto, han sido 2 ídolos de tu infancia, ¿no? Total, yo veo la pantalla y no me lo creo que yo esté al lado de Jesús Landaburu y de Juan Carlos Pedraza. De verdad, a mí me cuesta verlo porque, bueno, efectivamente son 2 de mis ídolos de infancia, allí en aquellos años 80. Uh-huh. Además, tienes alguna anécdota graciosa con alguno de ellos, ¿no? Bueno, sí, yo soy de Segovia y recuerdo que el Atlético de Madrid venía a jugar siempre en la pretemporada contra la Gimnástica, un partido de pretemporada, y yo era de los chavalillos que después del partido saltaba al césped corriendo con mi libreta y mi boli para conseguir la firma de mis ídolos, entre ellos, por supuesto, Landaburu y Pedraza. Y bueno, yo sí que recuerdo una anécdota que a mí se me ha quedado grabada. Entiendo que Juan Carlos no se acordará, pero recuerdo que cuando ya estaba delante de él para pedirle el autógrafo, él me dijo, ¿cómo te llamas? Dice, yo me llamo Juan Carlos, como el rey de España. Y para mí es algo que se me ha quedado grabado. La verdad es que no recuerdo ahora mismo, he perdido esa libreta con esas firmas, pero desde luego los recuerdos ahí siguen y son imborrables, la verdad. No, y es verdad, ¿eh? Me llamo así porque me llamo así. Yo me iba a llamar Francisco Javier. Y llegó mi abuela y dijo, Francisco Javier ni nada, Juan Carlos como el príncipe. Siempre aciertan. Y así estoy. Y aquí me tenéis. Bueno, Alberto, enséñanos alguna de esas joyas que tienes en tu colección. ¿Tu colección más o menos de cuántas camisetas son? Unas 140. Ajá. Bueno, pues nada, para seguir un poquito con el relato que ha hecho el bueno de Carles, pues Chus llega en la 82-83 sí. Y el Atlético de Madrid es el último año que viste Meiva, con lo cual la primera que vamos a enseñar pues es muy parecida a la que llevaba Carles, una camiseta que en su día pues fue, entre comillas, polémica. Si hubiera habido redes sociales, yo no sé la que se habría armado, porque fue la primera vez que en la camiseta del Atlético de Madrid había algo que no fueran las rayas rojiblancas y el escudo. Y eso no son otra que las marcas de Meiva en las mangas y el logotipo. Entonces, bueno, pues sí, esta camiseta, pues, igual que ha dicho Carles, para cualquier coleccionista atlético son
son muy codiciadas y difíciles de encontrar y bueno, pues una maravilla, la verdad, es una camiseta maravillosa. Sí. No sé, Juan Carlos o Chus, viendo esta camiseta, ¿qué os evoca, qué os recuerda? Dale, Chus. Bueno, pues eso, son joyas de museo, ¿no? Camisetas ya con tanta historia, con tantos recuerdos, son una auténtica joya. 40 años ya, nada más y nada menos. Sí, ha pasado tiempo. Juan Carlos, ¿qué te dice esta camiseta? Joder, a mí me están viniendo muchos recuerdos a la mente ahora, porque era tan diferente lo de antes ahora, sí, que no tiene nada que ver en absoluto, porque yo me acuerdo, yo cuando subí al Atleti, al primer equipo, me parece que las camisetas las traían desde Zaragoza, me parece, que las traían de Zaragoza, y si se perdía alguna, yo me acuerdo que Carlos Peña, el delegado del Atlético de Madrid, la tenía que pedir y se tenía que ir ahí a la estación de autobuses a recoger la camiseta para ponerla, porque a lo mejor faltaba un número, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y entonces se lo mandaban por el autobús, iba a la estación de autobuses ahí, a Doctor Izquierdo y nada, y la cogía y cuidado con las camisetas que te las regalaban a final de temporada, ¿eh? O sea, en un partido normal, esto que le das una camiseta a uno, que le das a otro, nada, eso era imposible, totalmente imposible. La única vez que te lo daban era prácticamente cuando terminaba la liga. Entonces sí, que te podías quedar con la camiseta, y me acuerdo sobre todo en la final de la Recopa en Lyon, que perdimos contra el Dinamo de Kiev, pues ese día que nos dijeron que quedaros con las camisetas, teníamos una mala hostia que no veas, y la tiramos ahí a la maleta, ¿no? Del utillero, y yo creo que poca gente se llevó la camiseta en ese partido, ¿eh? O sea que, en fin, que son cosas que ocurren, ¿no? Y sí, entonces, pues sí, te trae muy buenos recuerdos las camisetas. Yo me acuerdo, a mí la que más me ha gustado ha sido la camiseta azul. Uh-huh. Y tú, que seguramente la tendrás tú ahí, ¿no? Sí, la camiseta azul camiseta azul de Puma. De Puma, me parece que sí. Me parece que era de Puma. Era como la roja que llevaba por aquí blanco y rojo, o blanco y azul. Sí. Pues la azul llevaba aquí blanco, eso era la que más me gustaba a mí. Hombre, después de la roja y blanca, ¿no? Sí, es exactamente igual que a la que vamos a enseñar ahora, digamos, pero cambiando los colores. Supongo que te refieres a esta, pero en azul. Esa en azul, a mí me encantaba el azul. Sí, esta camiseta es mítica también, porque es la que supone el primer título de Chus con el Atlético de Madrid, que es la famosa final contra el Atlético de Bilbao en el Bernabéu. Sí. Efectivamente. Esto es un camisetón también, sí. Y el azul también, efectivamente. Una camiseta muy icónica también, ¿eh? Sí, desde luego. Esta es una camiseta también muy, muy icónica porque, bueno, el Atlético de Madrid venía de una racha mala de no ganar títulos desde las últimas ligas de los 70 y bueno, pues esta supuso, digamos, volver un poquito a la senda de los títulos. Y sí, esta es la que se lució en el Vicente Calderón, y que curiosamente al jugar contra el Atleti de Bilbao, pues jugamos de visitante. Así que nada, es una camiseta preciosa, sí, como dice Pedraza, sí. Sí, además, antes de ganar esta Copa, pues habíamos perdido 2 o 3 finales de la Copa de la Liga. Y llegábamos hasta la final, nos ganó el Valladolid, nos ganó el Barça, 2 o 3 perdimos. Y ya en fin, conseguimos ganar la Copa, que tenía mucho más nombre, mucho más prestigio, claro, que la Copa de la Liga. Y además, y al Atleti de Bilbao, que era el rey de copas. El rey de copas. Y encima haces un partidazo, Chus. Sí, bueno, tuvimos
nos costó entrar en el partido porque nos dominó el Athletic Bilbao, pero es en un córner no sé si al final el balón dio en el palo, la sacó Urtubi con la mano, pero el árbitro pitó penalti y nos pusimos 1-0 y eso nos dio mucha tranquilidad, mucha confianza, claro. Sí, sí. Gran partido aquel, ¿no, Juan Carlos? Sí, yo desgraciadamente no pude estar en el terreno de juego porque estaba operado, pero estuve en el banquillo y los gritos que les pegaba yo fueron importantes, ¿eh? Me metí en el banquillo allí como si fuese, ¿sabes? Me escondí por allí, me metí en el banquillo y estuve allí vestido de calle y viendo el partido y sufriendo, no sufriendo, diciendo, llamando a uno, diciendo a otro, en fin, los nervios que se tienen cuando se juega un partido, una final, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que fue un grandísimo recuerdo que es el que guardamos, porque pues una Copa del Rey, coño, para un hombre como yo que se llama como el Rey, pues imagínate lo que suponía, ¿no? Alberto, el Atlético de Madrid gana la final de la Copa, juega la Supercopa y la Recopa de Europa gracias a ese primer título. Nos quieres también hacer un guiño a esos partidos, ¿no? Sí, bueno, esta camiseta para mí significa Atlético de Madrid en estado puro. Es decir, yo cuando cierro los ojos y pienso en una camiseta del Atlético de Madrid, la camiseta que me viene es esta. Supongo que igual que a mí, a todos los que crecimos, digamos, en los años 80. Y efectivamente esta camiseta pues, es con la que Chus levanta el segundo título suyo con el Atlético de Madrid y el último título del Atlético en toda la década de los 80. Gana la Supercopa contra el Fútbol Club Barcelona, lo que supone un alegrón y bueno, esta camiseta, pues como dice nuestro himno, ¿no? Qué manera de subir y bajar de las nubes. Subimos con la Recopa, o sea, subimos con la Supercopa de España y bajamos con la Recopa en aquel partido que ha hecho mención Juan Carlos contra el todopoderoso Dinamo de Kiev. Sí. Ya, pero luego he investigado y ya sé por qué no ganaron. Ahí queda eso. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por enseñarnos estas joyas y participar en este programa con Chus Landaburu, uno de tus ídolos de la infancia. Sí, muchísimas gracias a vosotros. Para mí ha sido un placer y un verdadero honor estar aquí y casi sigo sin creérmelo. Muy bien. Un abrazo, Alberto. Un abrazo para los dos. Muchísimas gracias, de verdad. Buenas noches, Alberto. Gracias. Bueno, son recuerdos, son evocaciones, como hablábamos. Esos dos títulos de la Copa y de la Supercopa, esa final del 86 frente al Dinamo de Kiev. Precisamente el 86, que es el año que también, Chus, tu ex equipo, el Barça, pierde la final de la Copa de Europa. O sea, dos equipos españoles llegan a las finales y caen desgraciadamente los dos equipos. Sí. El Barça en Sevilla, ¿no? Con el Steaua. Sí, Steaua de Bucarest. Y nosotros con el Dinamo de Kiev. Lo del Dinamo es que era otro nivel. Aquel equipo recuerdo que ese año fue el Mundial de México, ¿no? Y de aquel equipo del Dinamo de Kiev había 13 internacionales en la selección rusa. Además, sin contar a Blokin, que Blokin no era internacional, pero seguía siendo un crack en el Dinamo, ¿no? Y el entrenador, el portero reserva, era también el reserva de la selección. O sea, tenían un equipo impresionante. Sí. Y durante estos años, un poco antes, en el año 80, es
Porque quiero hacer una mención a tu debut con la selección, Chus, porque llegas a vestir la camiseta de la roja. Sí. ¿Qué significa para un jugador español vestir la camiseta de tu selección? Bueno, como es a lo máximo que puede aspirar un futbolista, ¿no? Más incluso yo creo que conseguir algún título, que es una cuestión de equipo, digamos. A nivel individual, el ser internacional pues es el mayor galardón que puedes conseguir, el mayor reconocimiento, ¿no? Sí, sí. Juan Carlos también sabe lo que es ser internacional y además marcar un gol importantísimo en aquella fase de clasificación de la Eurocopa de Francia. Sí, la verdad es que fueron las internacionales en pocas dosis, y entonces, pues bueno, te queda para el recuerdo, te queda para la historia y decir, bueno, pues tan importante, yo siempre he pensado lo mismo, ¿no? Digo, tan importante fue el gol que metí yo en Málaga en el debut con la selección española, que el del 12-1 a Malta. Que el de Juan Señor, claro. Claro, pues si yo no hubiese marcado eso y hubiésemos quedado empate a 0, pues no habría valido para nada. Claro. Pero bueno, fuera de bromas, es importante para, como ha dicho Chus, para un jugador de fútbol y bueno, y tener la suerte de debutar, marcar el gol de la victoria, pues imagínate. Porque fue el debut además de Miguel Muñoz al frente de la selección. Sí. Debutamos ahí, me parece que fuimos 6-7 jugadores y el que no pudo debutar fue Antonio Álvarez. No sé si lo he contado. A mí me lo contaste a título particular por teléfono. Sí, Antonio Álvarez ese día jugaba de titular y se lesionó en el calentamiento, con lo cual le sustituyeron, se tuvo que ir para el vestuario y salió Gerardo, me parece que fue, Gerardo Miranda, el canario. No sé si fue compañero tuyo, Chus. Sí, ¿coincidisteis en el Barça? Coincidimos en el Barça. Un fenómeno, el canario también, de verdad, un fenómeno como jugador y como persona. Y luego pues fuimos a Irlanda a jugar allí en Dublín, me parece que era, y entonces Antonio, el canijo, Antonio Álvarez, también iba a jugar de titular. Había dado el míster la charla el día anterior, y amanece por la mañana con 39-40 de fiebre. Total, que no pudo salir y desgraciadamente para él pues no llegó a ser internacional. Cuando podía haber tenido las dos internacionalidades que tuve yo, pues él desgraciadamente no pudo yo ser internacional, que para mí es como si lo hubiera sido, pero desgraciadamente pues no es, oficialmente no es internacional. Sí, en las estadísticas no aparece como tal. Claro. Sí. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Serantes Web. Ha sido un placer. Nada, estando Chus Landaburu no hay que agradecer nada. Bueno. Muy bien. Venga, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Otro para ti. Y yo, Juan Carlos, creo que de personas bien nacidas es ser agradecidas. Por lo tanto, el agradecimiento queda ahí. Chus, llega el año 88, después de estos años, 6 temporadas en el Atlético de Madrid, y esa salida que con la llegada de Jesús Gil es un poquito complicada, ¿no? Por decirlo de esa manera, ¿no? Sí. Fue un año muy convulso, con muchos problemas, muchas salidas de tono, declaraciones y demás, cambios de entrenador. Fue un año duro, un año complicado y bueno, acabó pues eso con 4 jugadores despedidos y en magistratura juzgados de lo social, a reclamar nuestro contrato, ¿no? Claro. Sí. Porque Jesús Gil dice, utiliza su inteligencia de universitario frente al Atleti.
O sea, cuando escuchas eso, ¿qué piensas? Bueno, no fue esa declaración solo, no fue mucho más lado, digamos. Es que ya era desde el momento en que se complicaron las cosas, que no íbamos a ser campeones, que pensaba que íbamos a ser campeones, y empezaron a surgir los problemas y a descolgarnos en la clasificación, pues aquello fue era un continuo, las declaraciones y las salidas de tono, este tipo de cosas. Sí. Era muy difícil tener la tranquilidad mínima para entrenar, para jugar, ¿no? Claro, sí. Claro. Y ahí, Chus, decides ya dejar el fútbol, ¿no? Sí. Físicamente estaba bien ese año. Sí, tenías 32, 33 años, ¿no? 33 años. Pero no tuve ninguna lesión. O sea, no tuve en mis 17 años de futbolista profesional no tuve ni un tirón. O sea, fíjate. Lo más que tuve fue algún bocadillo y alguna patada un poco más fuerte, pero golpes, no lesiones así, ¿no? Entonces, y ese año jugué 42 partidos, me parece, o sea que físicamente estaba bien. Pero acabé muy cansado mentalmente. El año claro. fue muy duro. Claro. Y entonces, pues ya mis hijos estaban estudiando, vamos, en el colegio en Madrid, ya tenían una edad como para tener amigos, y ya no me compensaba el irme de Madrid para jugar por ahí un par de años más o 3 años más. Claro. Entonces, pues preferí dejar el fútbol en ese momento y ya me retiré. Sí. Para ti, Chus, ya que hablas de la familia, ¿qué significa para ti la familia? Hombre, yo me casé muy, muy joven, me casé con 21 años, o sea que y sigo con Chusa, con mi mujer, seguimos, pues eso, 46 años después, seguimos con tres hijos y ya siete netos, que maravilla. Bueno, pues es lo más importante, ¿no? que tengo. Sí. Lo que más quiero y lo que más me preocupa y me ocupa. Sí. En la sociedad actual, ¿qué es lo que te enerva? No sé si, bueno, sí llega a molestarme. Me molesta que parece ser que la ignorancia es un valor. Yo soy de pueblo, de Guardo. Nací en el año 55. Y en los años 60, por ahí, el ser de pueblo, el ser de pueblo, sí, era como un castigo, era una lacra, ¿no? Y eso estaba muy relacionado con la ignorancia, con no hablar bien, con ese tipo de cosas, ¿no? Y a mí me educaron en un mundo en el que había que esforzarse, en el que había que estudiar, en el que había que mejorar, en el que había que pues eso, superarse cada día, ¿no? Y entonces, pues la enseñanza no era como ahora gratuita y obligatoria para todo el mundo, la formación. Era más complicado, ¿no? Y ahora que tienen todas esas facilidades, pues parece que hay gente que presume de ser ignorante Sí. A ver, yo creo y me han educado en la creencia de que la mejor educación es el ejemplo. Tú lo tuviste con tus padres, ¿no?
Sí, bueno, claro. Mis padres les preocupaba mucho claro, que estudiáramos, que los hijos nos sacáramos un título, fuéramos a la universidad, etcétera, ¿no? Y eso era, para ellos eso era todo un sacrificio. Mi padre trabajaba de administrativo en una mina de carbón. Quiere decir que no tenía un sueldo un sueldo para tirar cohetes. Había que hacer muchos sacrificios, mucho esfuerzo para que 3 hijos estudiáramos internos, ¿no? Eso era, suponía un esfuerzo muy, muy grande, ¿no? Sí. Y de hecho, cuando fiché por el Valladolid, siendo con 17, 18 años, estuve la primera temporada, todavía era juvenil, todavía jugué con la ficha de juvenil, ¿no? Sí, porque llegas con 17 años, ¿no? Al Valladolid. Eso es, con 17. Y entonces los juveniles éramos un año más jóvenes, digamos. Acabábamos con 18, ahora acaban con un año más. Y cuando dejé de ser juvenil y me hicieron el primer contrato como profesional, mis padres no discutieron de dinero ni de cuánto ni nada, porque me imagino que les daba igual que ganara 20 que 25 para lo que ganaba entonces. Lo que sí pusieron como condición era que el Valladolid me diera todas las facilidades que estuvieran en su mano para que yo estudiara, y a mí me pusieron la obligación de estudiar y de acabar la carrera, nada de dejar los estudios. O sea, tenías la obligación de terminar la carrera. Sí, eso es. Sí. Allí en el colegio coincides con tu hermano, ¿no? Bueno, no llegamos a coincidir porque justo yo sí heredé su colchón y sus mantas y todas esas cosas con su número, pero eso, él salió el año que yo entraba, ¿no? Que tú llegabas, sí. Sí. Oye, Chus, en la documentación de esta conversación que he tenido, la fe cristiana para ti es importante, ¿no? Dentro de tu manera de concebir la vida. Sí, es muy, muy importante, muy importante. También es fruto de esa educación, ¿no? Mis padres eran muy católicos, practicantes. Tengo un hermano sacerdote. Estuve 8 años interno en un colegio de jesuitas y luego he tenido mucha relación con los jesuitas y demás. Entonces, para mí la fe es un aspecto muy importante de mi vida. Sí, y un lugar importante, y ¿qué lugar ocupa en tu vida? Bueno, digamos que lo impregna todo. ¿no? Es un componente fundamental de mi personalidad, de mi forma de ver el mundo, de mis valores, todo esto. Chus, estamos acabando, pero sí que me gustaría, no sé, tu mejor compañero, tu mejor entrenador, ¿quiénes han sido? Bueno, yo compañeros he tenido muchos y muy buenos, afortunadamente. No he tenido problemas que yo recuerde con ningún colega. No sé, así hay gente con la que quizás de mi época de Valladolid, cuando yo empecé en Valladolid, pues eso, tenía 17 años y empecé a jugar con gente que yo unos años antes iba cantando la alineación del Valladolid con mis compañeros del colegio por ahí, ¿no? Entonces estar con ellos y tal. Y la verdad es que ahí me acogieron como un hermano pequeño, ¿no? Pues eso lo comentaba antes de Astrain, Lizarralde, Ocal, Pérez García, no sé, hay muchas gente más veterana con la que me cuidaron un montón, ¿no?
Luego en el Rayo curiosamente coincidió que había 5 o 6 jugadores universitarios. Fue una cosa curiosa, pero es en aquel primer año de primera división se dio esa circunstancia, ¿no? Y había pues eso, también gente con la que me entendí muy bien, con Tanco, Nieto. En el Barça pues tuve en general buena relación con todos, con algunos algún trato más, porque llegamos a tener ahí una empresa juntos con Olmo y Artola. Luego en el Atlético de Madrid, pues hombre, con Juan Carlos Pedraza, con Juan Carlos Arteche, ha fallecido, Quique. El Atlético de Madrid llegué en un momento en el que había muchos jugadores que habían jugado en el Atlético madrileño, que se conocían de hacía tiempo. Entonces había muy buen ambiente en el equipo y estuve ahí muy contento, muy a gusto en el Atlético, ¿no? Sí. Luego, en el Atlético de Madrid estuve 5 años con Luis Aragonés, que ¿Ha sido el mejor entrenador? Sí, creo que sí, sin duda. Quería mucho, ya falleció Héctor Núñez, y tuve con él un trato genial y maravilloso, pero Luis Aragonés yo creo que ha sido el mejor entrenador, ¿no? Del que tengo más recuerdo, porque, entre otras cosas porque estuve con él, pues eso, 5 temporadas muy ¿El estadio que más te ha impresionado cuál es? Pues la primera vez que lo vi en Nou Camp. La vez que estuve Oye, y debutas en Mestalla en segunda, sí. debutas en primera en el Carranza. Sí. Aquellos debut, ¿qué recuerdas? Bueno, lo de Mestalla era como un sueño, claro, porque yo es que el domingo... Este año Mestalla cumple 100 años. Cuando yo debuté en Mestalla, tenía sillas de madera en la tribuna, con los asientos y los respaldos de mimbre, o sea, sí. Era auténticamente prehistórico. Claro, es que en Mestalla debuté un 2-3 de enero, 4-5 de mayo. Y el domingo anterior había jugado con el colegio, con el juvenil del colegio, un partido en el patio del colegio del campeonato de juveniles de Valladolid, ¿sabes? O sea, fue un cambio tan bestial y tan inesperado para mí que me impactó mucho, claro, aquel salto, aquel cambio, ¿no? Ya, el de Cádiz ya fue menos porque era primera división, sí, pero bueno, ya en el Carranza con el Valladolid en segunda ya había jugado otras veces y ya había estado por allí, ¿no? Sí. Oye, las dos últimas. Sé que no sigues mucho la liga con mucha dedicación, digámoslo así, pero si hubiera un jugador actual, ¿cuál sería Landaburu en el fútbol actual? Pues no sé, quizás sería Busquets, pero Busquets llega menos, tira menos a gol, digamos. Sí. Yo creo que se pasa partido sin tirar a gol. Juega muchísimo, interviene muchísimo, está siempre apoyando y distribuyendo juego y con una claridad bestial, pero quizás le falta. Yo tenía. Sí, tú tenías mucho gol. Tenía esa otra particularidad, sí.
Bueno, pues Chus, ha sido un placer este rato de conversación. Nos hemos ido casi a la hora y media, pero ha sido Sí. una delicia el poder conversar contigo, también con Tente, con Juan Carlos, con la aportación de Alberto y de Carles, Sí. enseñándonos esos regalos de las camisetas. Y bueno, sí que había un comentario de un amigo que nos está escuchando, Jaume Marcet, que dice: mi recuerdo de pequeño es que en el Camp Nou el speaker cantaba los nombres, decía Landaburu, Ru poniendo el acento en Bu en lugar de en la sílaba da. Y recuerdo que era un jugador muy técnico. Fíjate, Sí. los recuerdos que se le quedan a los aficionados, ¿eh? Sí. No sé si tú recordabas ese detalle del speaker del Camp No Nou. lo recordaba. No. Bueno, Chus, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por este regalo, por este rato de conversación. Y muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Carlos. Bueno, pues hemos podido disfrutar, hemos podido conversar con uno de los grandes jugadores de la década de los 80 en España, Chus Landaburu, un auténtico fenómeno. Lo hemos podido conocer un poquito más, cómo fue como jugador y también como persona, con esas creencias religiosas que impregnan su vida y también con esa educación recibida por parte de sus padres. Espero que os haya gustado el programa. Recibido un saludo muy fuerte de Tono Sánchez y de Carlos Serantes. Buenas noches y ponedle una enorme sonrisa a la vida.